Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo Evaristo Valle y muchas gracias por su presencia. Va a tener lugar esta tarde la segunda conferencia de las que estaban programadas dentro de los actos que conmemoran el 40 aniversario de la Fundación Museo Evaristo Valle, conferencia que se va a titular La Fundación Museo Evaristo Valle, del homenaje íntimo y familiar al compromiso con la cultura y Asturias. Y si vamos a poder disfrutar de esta charla gracias a la generosidad de Beatriz López Rubio, que nos acompaña esta tarde. Beatriz es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada y actualmente ella es doctoranda del programa de doctorado de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo y está, yo creo que ya finalizando, sí, una tesis sobre la gestión de museos y su desarrollo en la España democrática. La tesis está dirigida por Isabel Ruiz de la Peña, que nos acompaña también hoy aquí, y Beatriz para analizar todas estas cuestiones en un ejemplo concreto ha elegido tanto el Museo Casa Natal de Jovellanos de Gijón como el Museo Evaristo Valle. Creemos que es una conferencia la que va a tener lugar ahora que se complementa muy bien con la que se dio la semana pasada, que aportó una visión, digamos, un poco más personal, quizás, por parte de alguien que trabaja dentro del museo. En cambio, Beatriz va a aportar un punto de vista, yo creo que más objetivo, más científico. De hecho, la semana pasada comentábamos cómo el Museo Evaristo Valle, cuando se abre, un año y pocos meses después de que se constituye la fundación, en diciembre del año 81, pues inmediatamente tiene mucho éxito. Y comentábamos cómo uno de los motivos de ese éxito es un poco la pura curiosidad, ¿no?, de los gijoneses, de los asturianos por este lugar, por esta finca. Decía José Ramón, el presidente de la fundación, hablaba de este jardín casi como un lugar de cuento, ¿no? Un palacio rodeado por un jardín en el que nadie había entrado, que casi no se podía ver desde fuera. Esa curiosidad por el lugar donde vivía María Rodríguez del Valle anima mucho al público a venir, pero también el hecho de que el Museo Evaristo Valle se abre planteando una manera distinta de ser museo. No va a ser un mero contenedor de obras de arte, sino que realmente quiere tener una relación muy directa con el público. Y este otro planteamiento está tomado directamente del trabajo de Beatriz. Beatriz vino por primera vez al museo como investigadora en 2013, porque en ese momento preparaba su trabajo fin de máster, un máster que cursaba en el Departamento de Historia también de la Universidad de Oviedo. Y ella, se dedicó a estudiar la economía de los museos, concretamente en un estudio de caso sobre la Fundación Museo Evaristo Valle de 2002 a 2012. Defendió ese trabajo en julio de 2013 y al año siguiente lo presentó también aquí en una primera conferencia en el marco del Día Internacional de los Museos. Completa su formación con estudios en la Universidad Pablo Lavie de Sevilla y la Universidad de Guanajuato, en México. Y toda esta amplia formación y toda la experiencia que ella ha acumulado pues le ha permitido trabajar tanto en el ámbito público como en el privado, dedicada a la investigación, a la gestión del patrimonio cultural y la museología. También todo este trabajo ella lo ha presentado pues, en diversas conferencias, en comunicaciones y en obras colectivas. Han sido varias, pero yo me permito pues, citar otra que también se refiere directamente a la Fundación, que es la Fundación Museo Evaristo Valle, el compromiso con Evaristo Valle, la cultura y Asturias. Es una comunicación que ya presenta en el Museo Arqueológico Nacional en el Tercer Foro Ibérico de Estudios Museológicos en 2019 y las comunicaciones de esas jornadas pues, están recogidas en este libro editado por TEA el año pasado. Así que aquí tienen el trabajo de Beatriz y el de otros muchos investigadores. Y sin más, les dejo con ella, que creo que tiene mucho bueno e interesante que contarnos. Gracias. Permítame a la conferencia sin la mascarilla. En primer lugar, agradecer la presentación y por el cariño que siempre me lo hacen y agradecer también que desde la dirección del museo contaran conmigo para este evento, para celebrar estos 40 años de la Fundación. Como bien ha dicho Gretel, el contenido de esta conferencia es el resultado de la investigación que desde el año 2012, primero en el marco de un trabajo fin de máster y actualmente mi trabajo de tesis en curso, pues realizo de la Fundación Museo Evaristo Valle. Y la intención del día de hoy, de la presentación, es recorrer la historia del museo. Desde 1951, cuando en sus últimos momentos de vida ya Evaristo Valle fantaseaba, ya imaginaba con la creación de un museo que reuniese su obra, hasta la actualidad, hasta el día de hoy.
María Rodríguez del Valle, sobrina de Evaristo Valle y fundadora de la institución, y junto con su marido, José María Rodríguez, mantuvieron una relación muy cercana y de gran afecto con Evaristo Valle. Representaron ambos un apoyo tanto familiar como profesional muy importante, muy cercano y de gran afecto con el pintor. Como la misma María Rodríguez del Valle cuenta en una entrevista, la idea de crear un museo era una posibilidad con la que el propio Evaristo Valle fantaseaba y imaginaba junto con José María Rodríguez al final de su vida. Y ante el empeoramiento del cáncer por el que el pintor falleció, reveló a su sobrino que tenía escondidos numerosos cuadros que él decía que eran los mejores y que incluso al final de la vida se negó a vender y finalmente se los dejó a ellos en herencia. Tras la muerte de Valle, el matrimonio había reunido una importante colección con la que concebía la creación de este museo. Decía María Rodríguez del Valle, no teníamos donde poner tanto y tantos cuadros de nuestro tío, y surgió la idea de hacerle un homenaje, creando un museo que albergara su obra. El matrimonio primero, y ya después María Rodríguez viuda, guardó con celo la herencia artística de su tío, además de objetos y documentos del pintor, con este propósito de conservar y salvaguardar la memoria artística de su tío en vistas a crear ese museo soñado. Su propósito pues, se reafirmó ante el lamentado maltrato y olvido que María sentía por parte de las instituciones hacia la memoria y la obra de su tío. Por todo ello, y firme en su compromiso y devoción por la obra de Evaristo Valle, finalmente María determinó la construcción ex professo de un edificio, en el que estamos, aquí en la zona sur de la finca, con destino a exponer la obra de Valle. María decía, quiero hacer algo por mi tío, y voy a hacerlo. Se trata de un homenaje íntimo y familiar a Evaristo Valle. Así afirmaba María en una entrevista de 1973. ¿Qué va a significar para Asturias este Museo Valle?, le preguntaban a María. Y en su respuesta ella dejaba claro su intención de presentar y difundir el legado de su tío a la sociedad. En 1973, los avances de la nueva edificación hacían profetizar a la prensa la cercana y meritoria apertura del museo. Sin embargo, el proyecto quedó congelado y, sobre todo, a la espera de un verdadero interés e iniciativa de las instituciones regionales y locales por la obra de Valle. Nunca llegó y ante la pasividad y desinterés institucional, pues todo esto influyó para que finalmente la sobrina y los herederos de Evaristo Valle pues se vieran en la responsabilidad de crear la fundación. Finalmente, el 20 de mayo de 1981, un día antes de su fallecimiento, María Rodríguez del Valle dispuso en su testamento la creación de la Fundación Museo Evaristo Valle. El 28 de diciembre de 1981, de ese mismo año, la Fundación Museo Evaristo Valle fue registrada como Fundación Cultural Privada y de Promoción y Servicio en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura con el número 84, constituida con el objetivo exclusivo de conservar, exponer y difundir la memoria y obra de Evaristo Valle y, en general, de promocionar toda actividad cultural relacionada con el arte y, en particular, con la obra del pintor. Para la constitución de la Fundación, María donó, para la constitución y la garantía del funcionamiento de la Fundación, María donó generosamente un patrimonio fundacional compuesto por la finca de La Redonda, en Somío, donde nos encontramos, valorada en casi 17 millones de pesetas de entonces, valores por un importe total en efectivo de 40 millones de pesetas y una colección de obras y documentos de Valle valorada en 25 millones de pesetas. La constitución de la Fundación
significaba finalmente el pistoletazo de salida definitivo para la materialización y puesta en marcha de ese prometido Museo Evaristo Valle. Si bien la idea del pequeño museo, como un homenaje íntimo y familiar planteado en vida por la sobrina del pintor, que vimos antes en sus declaraciones, fue impulsada, y yo creo que en una decisión determinante por los herederos, para convertirla en una entidad de carácter cultural, en la que Evaristo Valle se constituía en la línea estratégica fundamental. Como comprobaremos a lo largo de nuestro recorrido por los 40 años de historia de la Fundación, este cambio de planteamiento va a resultar trascendental. Pero no resulta la constitución de la Fundación trascendental solo en esto, solo per se, sino también si hacemos un análisis de su fundación y de la creación del museo en relación al contexto histórico del momento, tanto local como nacional. Y vamos a ver cómo esto pone de relieve su valor y su repercusión. En primer lugar, atendiendo a la figura jurídica de la fundación del museo, hay que destacar que se trata de una de las primeras fundaciones registradas en el Ministerio de Cultura en época democrática. Y es una de las 3 primeras fundaciones culturales ubicadas en Asturias. Con la entrada en la democracia, la sociedad civil va a recuperar su poder de organización y acción en el escenario social, jugando un papel complementario e incluso suplente a la acción y las políticas de los poderes públicos. Y la Fundación fue una de las figuras preferentes, especialmente en el ámbito de la cultura, y la Fundación Museo Evaristo Valle constituye un ejemplo muy temprano de esto. En relación con el contexto local, una rápida visión de la realidad museográfica de la ciudad de Gijón en este año, 1981, permite contextualizar el proyecto y comprender la magnitud y la trascendencia en el contexto local. A partir de la década de los 80, tiene comienzo desde las administraciones, las instituciones y los sectores profesionales la renovación de la precaria red nacional de museos y la definitiva aplicación de los planteamientos modernos de la museología internacional, que desde mediados de siglo había convertido al museo en un instrumento educativo y social. Concretamente, en el plano local, por entonces solo existían en Gijón 2 museos, todos de titularidad pública: el Museo del Pueblo de Asturias, el Museo Casa Natal de Jovellano y la Sala Piñoles, con una pequeñita sala de exposiciones municipal. El Museo del Pueblo de Asturias directamente estaba sin un presupuesto asignado y sin función definida, o sea que por lo de museo tenía muy poco. La Sala Piñoles era una pequeña sala en los bajos del antiguo Instituto de Jovellano, destinada a sala municipal de exposiciones temporales, y luego, y en último lugar, el Museo Casa Natal de Jovellano. Este se inauguró 10 años antes y era la principal institución de carácter museográfico de la ciudad. Sin embargo, su apertura fue fruto de una apresurada y poco planificada puesta en marcha. Hacia 1981 el museo presentaba un perfil museográfico muy modesto y muy pasivo, y además tenía muchísimos problemas: insuficiente superficie de exposición, falta de zona de almacén, un control administrativo fragmentado e improvisado, un planteamiento de gestión conservador con una clara ausencia de un programa con una intención didáctica, y además de todo esto, el problema más grave que presentaba era que tenía unos niveles de humedad que alcanzaban el 90%, lo que se recomienda está en torno al 50%. Esto era debido a que el museo se abrió en 1971 con el patio central sin cubrir. Esta negligencia se intentó remediar a los pocos meses con la instalación de un sistema de calefacción, que lo que hizo fue empeorar totalmente la situación, porque generaba humo negro, empeoraba y ponía en más riesgo la obra, y además los visitantes se quejaban porque era molesto. Entonces, en 1981, después de 10 años sufriendo toda esta situación, por fin se estaban llevando a cabo las obras del cierre del patio del museo. En definitiva,
el panorama que presentaban los museos de Gijón en los inicios de la década de los 80 era obsoleto y muy deficiente, con una propuesta y una programación museográfica prácticamente decimonónica. Ante este contexto, la apertura del nuevo Museo Evaristo Valle realmente representaba la modernización del contexto cultural de la ciudad de Gijón y prometía, como decían en prensa, unas posibilidades artísticas y culturales hasta ahora desconocidas en Gijón, que desde hace mucho tiempo necesitaba de una obra como la que actualmente se pone en marcha. La Fundación Museo Evaristo Valle prometía ser un auténtico revulsivo cultural para la ciudad y para la región. Ante este escenario, la apertura del nuevo museo despertó gran expectación, ocupando poderosos titulares en la prensa local. De hecho, lo anunciaban como la obra cultural más importante que tenemos en esta región, o un museo que uno situaría en Suiza o en Norteamérica, pero que está afortunadamente en Gijón. Y el día de su apertura se anunciaba como un acontecimiento que figurará en los anales de la vida cultural y artística del Principado como excepcional. Su inauguración incluso fue recogido en la prensa nacional. Y finalmente llegó el día. Más de 30 años después de la muerte del pintor, el Museo Evaristo Valle abrió sus puertas el 5 de marzo de 1983. Se celebró un importante acto oficial al que asistieron autoridades y periodistas invitados. Entre otros, Javier Solana, recién nombrado ministro de Cultura, Manuel Fernández Miranda, director general de Bellas Artes, Antonio Masip, consejero de Cultura y Educación del Principado, Teodoro López Cuesta, rector de la Universidad de Oviedo, el escultor Joaquín Rubio Camín y otros críticos, arte y personalidades de la vida cultural asturiana. En total, 2 centenares de invitados procedentes de todo el país. La presencia del ministro de Cultura, de Javier Solana, significaba, por un lado, el reconocimiento oficial al máximo nivel político de la nueva institución y de la figura de Evaristo Valle, y, por otro lado, la manifestación pública del decidido interés y apoyo del Gobierno central y, en este caso, del Ministerio de Cultura, por impulsar las iniciativas privadas. Si el día de la inauguración oficial proliferaban las alabanzas y los apoyos a la Fundación y su prometedora labor por parte de las instancias oficiales, al día siguiente, el domingo, el 6 de marzo, primer día de apertura al público, la respuesta y expectativa de la ciudadanía asturiana fue extraordinaria. En solo 2 horas de apertura, el museo fue visitado por más de 3.000 personas. Y el 1 de junio, apenas por alcanzar solo 3 meses de su apertura, el museo había sido visitado por más de 20.000 personas. La colección embrionaria del museo estaba compuesta por 120 cuadros, que constituían el grueso de la obra de Valle, dibujos y apuntes, más de 10.000 cuartillas manuscritas de su obra literaria y escritos íntimos, objetos personales que quedaron en su estudio a su muerte, como fotos familiares, libros, muebles. Las instalaciones del Museo Primigenio consistían en el edificio ex novo, la primera planta del palacete y los jardines. El edificio nuevo se distribuía aquí en el amplio vestíbulo y luego en la sala se hizo aquí mismo una exposición temporal inaugural sobre Evaristo Valle, que luego se trasladó, y esta sala se ha destinado desde entonces a exposiciones temporales. En el edificio residencial o palacete se acondicionaron en la planta baja 4 salas para la exposición permanente del pintor y junto al edificio siempre el jardín histórico, con una extensión de 16.000 metros cuadrados y que desde el principio fue un elemento fundamental e identificativo institucional del museo en toda su dimensión natural y artística. El museo contaba además con la instalación de sistemas de control de la humedad y de la temperatura, además de sistemas de videovigilancia y sistemas antiincendios. Solo hay que recordar, para comparar la situación en la que comentaba que por entonces se encontraba el Museo Casa Natal de Jovellanos con el patio descubierto,
Todo este equipamiento con el que se inauguraba el Museo Evaristo Valle hacía por entonces que fuese el museo más moderno y mejor equipado de Gijón. Se estableció la entrada general gratuita, incluso en el acceso a las exposiciones temporales. Desde su concepción institucional, el museo anunciaba que no iba a tratarse de un museo monográfico más al uso. Sus estatutos fundacionales establecían la misión nuclear de conservar, exponer y difundir la memoria y obra del pintor asturiano. Si bien este no se concebía como un cometido monopolista, y el museo se proyectaba en la estela de otros museos como la Fundación Joan Miró o la Fundación Juan March como un centro abierto a toda expresión cultural y en esencia a la participación ciudadana. Como ya hemos señalado, con la puesta en marcha de la Fundación Museo Evaristo Valle, la ciudad de Gijón por fin contaba con un museo plenamente moderno y de formulación democrática. Con todo esto, su futuro se auguraba prometedor. En nuestro estudio sobre la evolución del museo a lo largo de casi 40 décadas, hemos identificado 4 etapas que presentamos y analizaremos a continuación. En estos 10 primeros años de vida, el museo cumplió sobremanera y en modo excelente con todo aquello que prometía ser. De hecho, tan solo 6 meses después de su apertura, la prensa local afirmaba que el centro estaba a la altura de los museos más importantes del país. Y con tan solo un año de actividad ya se había consolidado como el centro cultural de referencia en la región. Muy pronto recibió reconocimientos oficiales de muy alto nivel. En 1984 fue destacado con una mención de honor al Premio Museo del Año en Europa, entre más de 100 candidatos, y un galardón que hay que recordar que en 1980 recibió también el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca. El mismo año fue galardonado con la Medalla de Honor de la Academia de Bellas Artes, por su excelencia y su dinámica e innovadora programación cultural. La Fundación se descubrió desde su apertura como un museo activo e impulsor de una intensa actividad museográfica, científica y cultural. En toda ella, la figura de Evaristo Valle se constituyó en la principal referencia estratégica, que va a impregnar transversalmente todas las actividades. Sin duda, el primer y principal objetivo era conservar, estudiar y poner en valor la figura y obra de Evaristo Valle, como uno de los artistas asturianos y españoles más destacados de la primera mitad del siglo XX, pero que hasta ahora no había alcanzado el reconocimiento público merecido. Para esto era fundamental conservar, estudiar y profundizar en la obra y figura de Valle. Confeccionar un inventario y un catálogo completo, difundir su legado y su valor, entre otros. Y solo un ejemplo, para profundizar y fomentar la investigación sobre el pintor, muy pronto el museo ofreció una beca de investigación, a la que curiosamente, y como muestra del desconocimiento y desinterés general por entonces hacia el artista, solo se presentaron 2 personas de Estados Unidos. A lo largo de esta década, la Fundación desarrolló una intensa y ambiciosa propuesta expositiva, organizando más de 80 exposiciones temporales. La programación se orientaba en torno a 3 líneas fundamentales. La primera de ellas, evidentemente, sobre la obra de Evaristo Valle y sus diversas facetas creativas, a través de las que se han ofrecido nuevos enfoques y lecturas. Algunos de los títulos de estos años son Caricaturas, Humor gráfico y otras ironías de Evaristo Valle, Dibujos de Evaristo Valle, Obras finales, o Evaristo Valle, Cantes de Carnaval. Mucha de la obra de Valle se encontraba y se encuentra en manos privadas, y estas exposiciones eran la ocasión para contemplar públicamente por primera vez algunas de sus composiciones. En su objetivo de difundir a Evaristo Valle, estos años el museo también organizó importantes exposiciones fuera de Asturias, como la de dibujo en el Casón del Buen Retiro en Madrid, y por la que Valle se convertía en el artista más contemporáneo expuesto en el Museo de Prado, y la organizada en la Academia de Bellas Artes, con motivo del premio recibido. Como segundo bloque temático, desde la dirección del museo se hizo una ambiciosa y pionera apuesta en la región por la organización de muestras de célebres artistas modernos y contemporáneos,
con nombres como Goya, El Greco, Rubens, Picasso, Solana, entre otros tantos, y que en algunos casos eran expuestos por primera vez en Asturias. Destaca sobremanera la exposición celebrada en 1983 de la colección del Grupo Banco Hispanoamericano, actual Banco Santander, solamente presentada previamente en Barcelona, con el título El Greco, Rubens, Van Dyck, Zurbarán, Ricci, Cano y Goya, era anunciada como una de las exposiciones más importantes realizadas hasta ahora en Asturias. Permaneció abierta durante 3 meses, en los que fue visitada por unas 25.000 personas y se vendieron 5.000 catálogos. También, en colaboración con esta misma entidad, en agosto de 1985 se organizó la exposición La Vanguardia Española Contemporánea, que reunía un conjunto de obras de artistas españoles de la llamada Segunda Vanguardia, con nombres tan destacados como Pablo Serrano, Eusebio Sempere, Eduardo Chillida, Millares, José Ginovar, Antonio Saura o el equipo Crónica. Otras exposiciones también de estos años relevantes fueron con los títulos José Gutiérrez Solana, grabador y litógrafo, cuya obra no había sido puesta a ver en Asturias desde 1934, y aquí con el museo, la Fundación Museo de Aristovalle, se tuvo la ocasión. Otra exposición fue la Real Calcografía de Madrid, Goya y sus contemporáneos, que fue visitada por unas 6.000 personas en solamente 2 meses, y la mitad de ellos eran escolares. Y la exposición de Suite Polar de Picasso, en el verano de 1991. Una tercera línea expositiva con la que se va a destacar el museo se centró en muestras temporales de jóvenes creadores, especialmente asturianos, a los que siempre ofreció y ha ofrecido un espacio de acogida y promoción, independientemente del medio y del soporte expresivo. Hay que decir que fue un centro pionero en su apuesta por la fotografía. Artistas incipientes como Pelayo Ortega, Melquiades Álvarez, que tenemos una exposición que se va a inaugurar pronto, Josefina Junco, entre otros tantos, mostraron sus primeras creaciones. Junto a ellos, artistas ya consolidados como Joaquín Rubio Camín, con un papel muy activo en la creación del museo, o Amador Rodríguez. Este apoyo, ofrecido por la institución, generó y ha generado un vínculo emocional de estos jóvenes artistas con el museo y su objetivo, que en contrapartida, mediante donaciones y depósitos de obra, gestaron la colección de arte contemporáneo del museo. Junto a la dimensión artística y cultural, siempre la dimensión natural, figurada en el jardín, que fue un elemento y un espacio más del museo. De gran valor histórico y riqueza natural, el museo supo poner en valor e integrar la dimensión natural como un recurso más a fomentar y proyectar en su identidad institucional, y en su lenguaje y en su práctica. Con ello, ha desarrollado una original y pionera fusión de lo artístico y lo natural. El llamado Jardín de Escultura es la más evidente expresión de esto. Surgió de la vinculación entre el escultor Camín con el pintor, reconocido como el único discípulo de Valle. El artista realizó una exposición de 13 esculturas en el jardín para la inauguración del museo, de las que 3 permanecieron instaladas y a las que progresivamente se fueron sumando por donación o depósito otras esculturas. Un jardín de esculturas compuesto a día de hoy por más de 30 obras, que componen un escenario mágico inigualable. El jardín también se convirtió en escenario para la celebración de numerosos conciertos, del Gabinete Pedagógico del Museo Nacional del Prado o el Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo de América. Con este impulso de la labor educativa, el Museo de Aristovalle se situaba a la vanguardia de la museografía española. Junto a todo esto, se realizaron numerosos conciertos, se editaron más de 40 publicaciones, entre otras tantas y tantas actividades que no caben en tan poco tiempo, y por las que el museo fue visitado durante todos estos 10 años, por más de 250.000 personas. Como cierre a este periodo, y creo que merece muchísimo la mención, con motivo de la celebración de los 10 primeros años de vida de la institución, la dirección del museo redactó una memoria de casi 100 páginas, recogiendo su actividad
a lo largo de esta década. La trascendencia y valor de este documento no está solo en el minucioso registro de sus múltiples actuaciones, lo que manifiesta una sistematización y una conciencia del proceso administrativo que ningún museo local aplicaba hasta tal nivel por entonces, sino que implica un reconocimiento y una afirmación de sí misma, de su naturaleza y de su acción institucional en el conjunto social per se, en paralelo a su sentido patrimonial. Esto le ha llevado a disponer, a día de hoy y en mi opinión, de uno de los mejores y más completos archivos de España de su labor y gestión museográfica. Además, el museo ha llevado a cabo un completo registro fotográfico desde los inicios de su actividad educativa, ya fuesen presentaciones de libros, conferencias, preparativos, trabajos técnicos, incluso de la organización de exposiciones temporales, solo por nombrar algunos de los muchos sucesos de la vida del museo, llegando a custodiar hoy día una memoria visual de la vida de un museo, de este museo, de los más completos del país. Es muy fácil contactar con ellos para una investigación, una publicación y pedirle cualquier fotografía de cualquier evento, porque la tiene. Eso en otros museos no ocurre. Tienen que buscar y rebuscar para encontrar una foto y no saben de qué época es, de cuándo. Con ellos es muy fácil, porque disponen un archivo fotográfico, para mí es, yo creo, de los mejores, si no el mejor, de España. En definitiva, el museo cumplió ampliamente con sus objetivos fundacionales y con las expectativas sociales despertadas en estos 10 años, ya que siendo la figura y obra del pintor su naturaleza institucional, supo desde una visión innovadora, integradora y transversal de la cultura, convertirse en un centro abierto y receptivo a toda expresión cultural y a la participación ciudadana. El segundo periodo, que yo contemplo entre 1994 y 2003, el primero de los hitos es la institucionalización de la acción educativa con la puesta en marcha, en febrero de 1994, del Departamento Pedagógico, bajo el sugerente nombre de Laboratorio de la Arte y la Naturaleza, con un primer taller destinado a niños de entre 3 y 7 años. Para su puesta en marcha se contó con el apoyo económico y técnico de la Caixa. De nuevo se unían arte y naturaleza. La acción educativa se ha ido ampliando a otros grupos sociales y edades, enriqueciéndose con nuevas propuestas. Aunque el museo venía ofreciendo conciertos, el tema de la música en sus instalaciones desde su apertura, en este segundo periodo las actividades musicales se afianzaron como un elemento identificativo y protagonista más de la programación general del museo, especialmente la música de cámara, a la que Evaristo Valle era gran aficionado. Así, en el año 2000 se fundó la Orquesta de Cámara Evaristo Valle y en agosto se celebró la primera edición de 5 que llegaron a celebrarse del Festival Internacional de Música Evaristo Valle. Del mismo modo que fue un centro de promoción y de acogida para los artistas plásticos de la región, también ofreció su apoyo a instalaciones para que jóvenes músicos, agrupaciones y escuelas de música se dieran a conocer desde aquí. La política de exposiciones temporales continuó en los mismos términos del periodo anterior, manteniendo una programación de alrededor de otra vez de 80 exposiciones temporales, a pesar del incremento de los costes a la hora de la organización de las muestras. De las exposiciones con Valle, con Evaristo Valle como tema central, destacan títulos como Evaristo Valle en la colección Pedro Masabeu o Evaristo Valle en la colección Banco Herrero. También continuaron realizando exposiciones de célebres artistas, también destacadas como la celebrada con el Grupo Banco Hispanoamericano, titulada Los 80 en la colección Central Hispana. En este periodo se consolida como clásica una tipología expositiva más. Las exposiciones temporales realizadas con fondos propios de la colección de arte contemporáneo.
Esta colección la fue reuniendo el museo en su gran mayoría a través de donaciones y depósitos de estos jóvenes artistas asturianos y del resto de la geografía española que siempre tuvieron las puertas del museo abiertas. Creadores otra vez como Mejía de Álvarez, Amador, Camín, Pelayo Ortega, Maojo, Reyes Díaz, Josefina Junco, entre otros tantos y tantos. Tras más de 10 años de depósitos y donaciones, la colección había adquirido relevancia propia y contenía un representativo catálogo de las tendencias artísticas asturianas desde los años 80. A día de hoy es una de las colecciones de arte contemporáneo más destacadas de Asturias. Al respecto, también creo que es obligatorio señalar que desde su constitución la colección de la Fundación ha estado en continuo crecimiento. De la dotación inaugural, compuesta por unas 120 obras de Evaristo Valle, además del archivo personal del artista y la biblioteca histórica, la colección del museo ha crecido de forma extraordinaria, hasta estar constituida en la actualidad por un fondo catalogado de 3.730 piezas, más otros tantos depósitos y volúmenes del fondo bibliográfico. A esto hay que sumar el archivo fotográfico y documental y la biblioteca contemporánea. Al final de este periodo, yo destaco 3 hitos que van a anticipar algunos fenómenos posteriores. En noviembre del año 2000 se inauguró la nueva ampliación de la exposición permanente, al añadir 160 metros cuadrados de la primera planta del palacete, con una nueva área expositiva dedicada al gabinete de dibujo, dotado de modernos sistemas de climatización, iluminación y seguridad. Este nuevo espacio era un avance sustancial para la institución. Tras ofrecer su entrada gratuita a todas sus actividades y a las instalaciones durante casi 18 años, en el 2001 la dirección del museo decidió aplicar el cobro de la entrada general a un precio de 3 euros, como medida para la obtención de recursos. Esta medida anunciaba la crisis económica que estaba por venir y, en consecuencia, la mengua de los recursos y ayudas económicas a la que el museo debió hacer frente. Ese mismo año, el museo se sumó al cargo de las tecnologías de la información y la comunicación, con la puesta en marcha de la página web. La institución hizo gala nuevamente de su ánimo emprendedor, ya que por entonces solo una tercera parte de los museos asturianos disponían de página web. El museo se incorporaba tempranamente a la era digital y a las nuevas posibilidades que ofrecían. En esta época, con más de 200.000 visitantes, el museo consolidó su identidad institucional bajo la tríada de Evaristo Valle, cultura y naturaleza, convirtiéndose en un museo de referencia local y regional. El tercer y último periodo, como he dicho antes, estuvo previamente marcado por la crisis económica. Con el descenso de las ayudas públicas, el ya siempre ajustado presupuesto de la Fundación se vio más reducido aún. Las ayudas recibidas por parte del Ayuntamiento y del Principado representaban cerca del 40% del presupuesto anual de la institución, pero con la crisis se fueron dramáticamente reducidas. Las consecuencias de esto fueron múltiples. La Fundación se vio la obligación de reducir de forma importante la programación. Se aplicó un incremento de la entrada general y, ante esta situación de repliego institucional, se recurrió e incentivó el apoyo privado. Y el museo, siempre generoso y benefactor, recogió lo sembrado. Para la estimulación del mecenazgo privado, puso en marcha campañas de crowdfunding para acciones concretas, como la realización de la nueva página web o de publicaciones. También puso en marcha en diciembre de 2006 un proyecto de mecenazgo conocido como Amigos del Museo. Todas ellas han obtenido una calurosa y positiva respuesta popular. También recibió el apoyo de los artistas a los que había ofrecido sus salas generosamente durante tantos años. Y en 2013 organizaron de forma espontánea la exposición Artistas con el Museo, propuesta solidaria para una colección, en la que unos 40 de estos amigos cedieron obra para la venta y recaudación del fondo.
En cuanto a la programación expositiva, la exposición Valle y los maestros fue motivo de visita al museo de más de 10.000 personas. En este periodo sí se observa con la crisis económica que se modera el fenómeno de las exposiciones de grandes artistas modernos y contemporáneos. Si bien el museo sigue apostando, especialmente una vez ya superada la crisis económica, por figuras del siglo XX. Nuevamente Picasso, Oteiza, Pablo Serrano. Las exposiciones sobre artistas asturianos y la colección de arte contemporáneo adquirieron también mayor presencia y relevancia. En general, se observa, como he dicho, la contracción del número y la dimensión de las producciones expositivas. De hecho, el museo apuesta por las exposiciones de una sola obra, impulsando programas como La Ventana, microexposiciones y obras de paso. Y en plena madurez de la institución, en torno a 30 años, va cobrando sentido, por lógica temporal y por mérito propio, una nueva tipología, la historia y la memoria del museo. En el aspecto educativo se han introducido las visitas bilingües en inglés o francés para las visitas escolares. En el caso del inglés, por ejemplo, eran demandadas en el año 2019 por el 15% de las visitas escolares. La música se ha incorporado como una herramienta educativa con los conciertos didácticos. En 2015, con la intención de hacer el museo más accesible, se ha puesto en marcha el programa Un museo a mi medida, destinado a aquellos grupos con necesidades especiales. Y el departamento educativo se ha ido consolidando como un área y sobre todo como un instrumento de difusión y de atracción de visitantes realmente estratégico para el museo, ya que, por ejemplo, en el año 2019 los asistentes a sus actividades a través del departamento educativo del museo constituían el 53% del total de visitantes del museo, además de su trascendencia educativa en las generaciones más jóvenes, ya que esta franja de edad representa en ese mismo año 2019 el 40% de la audiencia del museo. Desde 2013 se está desarrollando una firme apuesta por la mejora estratégica de la comunicación del museo y del área de archivo y documentación. Se ha creado una nueva página web 2.0 y además el museo tiene perfiles en Twitter, Facebook e Instagram y canales en YouTube y en Vimeo. Todo con una intensa actividad y en continua actualización. Se ha incorporado en plantilla personal especializado para la gestión de la comunicación y del área de registro y documentación. Llegados a este punto final, y antes de pasar al último periodo en el que el COVID ha alterado todo este relato y el de todos, hay que señalar, en mi opinión, dos constantes en la historia del museo. El primero de ellos es el desafío de lidiar con un presupuesto siempre limitado e insuficiente. Y el segundo punto es la continuidad de la dirección artística y de gran parte del equipo humano. En relación al presupuesto, hay que decir que ciertamente el museo ha hecho mucho con muy poco. La Fundación ha lidiado con un continuo presupuesto ajustado que en ocasiones incluso ha comprometido la permanencia, la continuidad de la Fundación. Y sin embargo también con un apoyo institucional por parte de las entidades públicas como el Ayuntamiento de Gijón o el Principado de Asturias, muchas veces irregular, inadecuado o que ha sido motivo de polémica. Todo un reto que el museo ha compensado con una gran dosis de iniciativa, una voluntad imbatible, no importar qué hacer o mancharse las manos, sea lo que sea, ya sea poner un tornillo o montar una exposición. Han hecho muchas horas de trabajo, y muchas horas y hacer sin importar lo que haga falta para cumplir con su función y su actividad.
También con convenios, siempre han estado muy abiertos a colaborar con cualquier institución, cualquier asociación, y también mucha solidaridad. Y por otro lado, como decía, el segundo punto para mí es fundamental, aunque puede que me regañe, la figura y dirección de Guillermo Basagoiti, implicado ya desde el arranque definitivo del proyecto. Yo creo que ha sido clave. Su experiencia y trayectoria artística como escultor, su visión de la cultura y su compromiso con Evaristo Valle y el museo han sido consustanciales y determinantes al desarrollo del museo. Junto a él, su mujer Alina, su familia y un equipo siempre muy comprometido, muy tenaz y que hace todo con muchísimo cariño. Y llegamos al último periodo, en el que toda la vida de la Fundación y la nuestra también ha cambiado, porque de pronto, abruptamente, apareció el COVID y convulsionó nuestra vida cotidiana. Como otros tantos, el museo estuvo cerrado durante unos 5 meses, que alteraron profundamente la programación, y en los periodos de apertura se procedió a la cancelación y adaptación de proyectos, de actividades educativas y de los servicios, pues en el cumplimiento de las medidas de prevención del COVID. Esto ha supuesto, entre otras cosas, una importante reducción de la cuota de audiencia de los visitantes y con ello la pérdida de ingresos y la aplicación de medidas de regulación del personal. En la medida de lo posible, la Fundación se ha intentado adaptar y mantener la programación y los servicios a través de la apuesta por lo digital, las actividades telemáticas, la web y las redes sociales. Un dato para mí muy concluyente del impacto de la pandemia son las cifras de público. Con respecto al año 2019, último año de la normalidad, la audiencia, y respecto a este 2020, la audiencia del museo se ha reducido en un 71%. A pesar de esta coyuntura del último par de años, a día de hoy los datos son reveladores. Más de medio millar de exposiciones, miles de actividades culturales, musicales y educativas, más de 60 publicaciones y la visita de más de 540.000 personas en 40 años de vida de la Fundación. Una fundación y un museo en el que todos y todos han tenido y tienen acogida. Arte contemporáneo, tradición, pintura, escultura, grabado, fotografía, abanico, moda, collage, historia, literatura, música, poesía, naturaleza, hasta la cocina y el humor tienen y han tenido su acogida expresiva entre los muros del museo. Y una fundación y un museo en el que todos cabemos. Público de toda condición e interés, artistas, periodistas, escritores, investigadores, críticos de arte, empresas, instituciones públicas, asociaciones, han tenido y tienen siempre abiertas las puertas del museo. Aquel pequeño museo que María Rodríguez del Valle construyó para homenajear a su tío, el pintor Evaristo Valle, se ha transformado y se transformó en una fundación cultural que desde su creación no ha hecho más que crecer y crecer. Crecer en sus instalaciones, crecer en sus fondos, crecer en sus actividades culturales y educativas, crecer en la fama y el reconocimiento del pintor Evaristo Valle, crecer en sus visitantes, crecer en su intercambio con los artistas asturianos y con la cultura, crecer en su compromiso con la sociedad asturiana y crecer en su vínculo con Gijón y con Asturias. El futuro se presenta verdaderamente incierto, pero si hay algo que ha demostrado la Fundación Evaristo Valle en sus 40 años de existencia es su determinación, su voluntad y su resiliencia para mantener muy vivo y muy activo su compromiso con Evaristo Valle, con la cultura y con Asturias. Así que solo me queda decir que por otros 40 años más. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y por la atención. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz. No sé si hay
alguien quiere preguntar algo, quiere aportar alguna idea, algo más, después de esta magnífica charla que ha empezado Beatriz. Además es que lo difícil que es resumir todo en apenas 45 minutos es realmente muy complicado, muy complicado. No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿No? Vale. ¿No? Pues lo pregunto yo. Venga, yo no tengo vergüenza. A ver, la pregunta más fácil de todas. ¿Por qué? ¿Por qué escogiste ya en aquel primer trabajo fin de máster el museo? ¿Fue una sugerencia del director del trabajo? ¿Te interesó? ¿Por qué lo escogiste y por qué te ha parecido lo suficientemente, o un tema lo suficientemente, con suficiente chicha como para continuar e incluso hacer una tesis doctoral sobre él? Pues el Museo Evaristo, la Fundación Museo Evaristo Valle surgió porque quería hacer un estudio comparativo de la gestión de un museo público y uno privado de Gijón. Entonces, bueno, escogí el Museo Jovellano como la parte pública y la Fundación Museo Evaristo Valle me permitía indagar, investigar en esa parte privada y ver las diferencias. La relación empezó de esa manera, en ese trabajo fin de máster, y bueno, descubrí que aquí se me abrieron las puertas, que era todo cariño y disponibilidad, y descubrí un museo, en principio viendo solamente datos económicos de las memorias, que como he dicho, hacía mucho con muy poco, y que ha ido creciendo, y a mí me ha crecido también el interés por el museo, por todo lo que hacéis, por cómo lo hacéis como museo privado, y así surgió, y a día de hoy sigo estudiando, sigo profundizando y bueno, o sea, así. Bueno, pues nada, nosotros estamos encantados de que profundices, pero también estaremos encantados cuando nos avises de que por fin has terminado esa tesis y la vas a defender, que también eso cuesta mucho. Así que avísanos Seréis de los primeros. Porque estaremos ahí ese día. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Si alguien quiere preguntar algo más, si no, damos por finalizar esta jornada también de celebración de los 40 años de la Fundación. Gracias. Muy bien. Debería de llevarlos luego, me parece a mí, que por esta parte es como hemos hecho. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y les emplazamos al día 28 de diciembre que se inaugura la exposición de dibujos de Evaristo Valle, de nuevo en ese espacio que también ha mencionado Beatriz. Y bueno, lamentablemente y afortunadamente el aforo del concierto de aniversario ya está completo, pero de todas maneras los dibujos de Evaristo Valle les recomiendo que vengan a verlo. Perdón, para la inauguración hay que pedir también... No, va a ser una inauguración, como se dice ahora, una inauguración extensa, así que de 12 a 2 se abrirá la exposición ese mismo martes 28. ¿De 12 a 2? De 12 a 2, y a partir de entonces va a quedar abierta durante unos meses para que bueno, puedan venir. Pero si quieren venir ese día, nosotros encantados. ¿Y va a ser una visita guiada o no? No, podrán verla de manera libre, sí. Muchas gracias.